Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para el miércoles 13 de noviembre del 2013. El Tribunal Supremo Electoral espera registrar a 17.000 bolivianos en el exterior antes del 2014. Con base en el número de registrados en las elecciones 2009, el Tribunal Supremo Electoral tiene como meta inscribir a 17.000 compatriotas hasta diciembre en los 7 primeros países elegidos para la primera fase. Viendo el comportamiento de los datos, pensamos aproximarnos a 17.000 personas inscritas es nuestra meta, explicó Ramiro Paredes, vocal del órgano electoral. Según lo planificado por el tribunal, el proceso de registro de ciudadanos bolivianos en el exterior comprende 2 fases. La primera comenzó este mes en Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia y Gran Bretaña, y prevé culminar la segunda semana de diciembre. La segunda etapa del registro empezará entre marzo y abril del próximo año, según lo establecido en el calendario electoral 2014. Esta fase durará cerca de 2 meses, tiempo en el que se llegará con el registro biométrico a 33 países programados. Tocamos un tema que les interesa a los agropecuarios. El Instituto Nacional de Estadísticas oficializa ampliación de 3 días en Santa Cruz. El instituto, a tiempo de oficializar un avance del 92% a nivel nacional del censo agropecuario y en el caso de Santa Cruz del 93.6%, ha oficializado la ampliación por 3 días más a partir de este jueves 14 de noviembre, tiempo límite para el cierre del registro en nuestro departamento. Luis Fernando Pereira, director nacional del INE, informó que por efectos de las lluvias y las dificultades logísticas, el registro cumplirá con el cronograma de los 45 días establecido en los departamentos del Beni y Santa Cruz. En el caso de Santa Cruz, faltan 3 días del empadronamiento, lo incluiríamos el 14 de noviembre, pero vamos a extender por 3 días más hasta el domingo. Estamos en el 93.6% y hemos cubierto 16 de los 56 municipios, enfatizó. Continuamos informando. Iglesia preocupada por narcotráfico e injusticia. Al cierre de la 96 Asamblea de Obispos que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba, la Conferencia Episcopal Boliviana brindó un mensaje al pueblo de Dios en el que se identificó a la violencia, los asesinatos, los linchamientos, el narcotráfico con sus nefastas secuelas y la falta de una justicia imparcial como los principales males que afectan a la población boliviana. Nuestra sociedad vive con inquietud y temor de hechos de muerte que siembran dolor y siguen desafiándonos a todos a la creciente ola de violencia, los asesinatos atroces como en Palmasola y Apolo, los linchamientos cada vez más frecuentes, la amenaza a la vida de los nacidos vivos, a la dignidad humana y a la familia, el narcotráfico con sus secuelas nefastas, hasta en los jóvenes y niños, el alcoholismo con sus repercusiones, la violencia intrafamiliar, las violaciones a menores y la falta de una justicia equitativa e imparcial para todos, sostiene el mensaje de los obispos. Le informamos que el ambiente electoral del 2014 se calienta. El Movimiento Sin Miedo busca una figura femenina como compañera de fórmula para enfrentar, junto con Juan del Granado, las elecciones presidenciales del 2014. Los acercamientos ya se iniciaron con algunos líderes políticos que son disidentes al movimiento al socialismo. Hay conversaciones con Adriana Gil, con Rebeca Delgado, con otras líderes políticas. Todo está en función de cuál es el perfil que va a complementar la figura de Juan del Granado. Hemos señalado que los candidatos no necesariamente tienen que ser personas que pertenezcan a la estructura partidaria del Movimiento Sin Miedo. La tendencia en el Congreso se inclinaba a que sea una mujer emergente del Oriente y en lo posible que represente a la juventud, informó el vocero del Movimiento Sin Miedo, Edwin Herrera. Las candidatas aún no han confirmado ningún acercamiento a este partido. Este partido fue el primero entre los opositores en oficializar su candidatura con Juan del Granado y hasta el momento ya firmaron 20 alianzas políticas. Continuamos informando.
Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Luis Roca y 18 productores del agro denunciaron que sufren la toma ilegal de sus cultivos. Son cerca de 14.000 hectáreas de maíz y soya que han sido invadidas. El acto ya es de conocimiento del gobierno y de la justicia. Incluso una comisión de fiscales visitó la zona, por lo que esperan que la justicia no demore en emitir una orden de desalojo. La localidad afectada es Limoncito, situada en el norte cruceño, donde los invasores obstruyeron el lugar, lo que dificulta la cosecha de soya y de los cultivos de rotación, como el maíz. Roca informó que los invasores pretenden tomar 35.000 hectáreas. Se los ha visto con camionetas Toyota Hilux. Están bien organizados, comentó. Hablamos de la hoja de coca. Según el estudio integral del consumo legal de la coca en Bolivia, financiado por la Unión Europea, en el país se consumen anualmente 14.702 hectáreas de la hoja milenaria. Esta noticia causó sorpresa entre los representantes de los productores de coca de los Yungas de La Paz y del Trópico de Cochabamba, quienes afirman que en sus cálculos hay una cifra aproximada de 20.900 toneladas y fracción para el acullicu. El estudio no implica la industrialización y la exportación de la coca en las zonas fronterizas del país, donde el consumo de la hoja de coca se incrementó en los últimos tiempos. Tampoco está considerada la industrialización de la coca, con lo que llegaría a más de 20.000 hectáreas de cultivos en el territorio nacional, informó el senador y expresidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio, Fidel Zurco. El estudio no influenciará la futura norma que sustituya la Ley 1008 de régimen de la coca y sustancias controladas, afirmó Zurco. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.16, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Y ya se encuentra en la recta final la gran pelea por el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino en Santa Cruz. La boxeadora colombiana Yolis Marrugo ya está en Santa Cruz y afirma que les voy a aguar la fiesta a los bolivianos, refiriéndose a la pelea por el título mundial de la Federación Mundial de Boxeo y por la corona internacional del Consejo Mundial de Boxeo, que tendrá contra la boliviana Jennifer Salinas. Voy con todo. Esa noche le daré una gran noticia a Colombia, pues lograré ser la campeona mundial, declaró Marrugo, y anticipó un gran espectáculo para los aficionados que asistan al Estadio Tahuichi. La colombiana pidió a los residentes colombianos su apoyo y asistencia al evento deportivo para ganar el combate. Afirmó que sería la primera mujer de su país en conseguir ese logro, mientras Jennifer Salinas, la reina boliviana, adelantó que no tomará riesgos como buscar el nocaut de entrada, pues dependerá del avance que tenga el enfrentamiento para buscar la mejor estrategia y así poder definir la pelea a su favor. Estas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choque y esperamos sus opiniones en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.